Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 1130M por aire, radionacional.com.uy por internet. Tenés la aplicación La 30, también de excelente calidad. Estamos en Facebook. ¿En dónde estamos? Es el mismo nombre de nuestro programa, exactamente el mismo nombre tenemos en nuestro dominio Facebook, en dónde estamos, que ahora mismo, por supuesto, se emite al aire en vivo este programa por esa vía también, por Facebook, por supuesto, por radio de aire, por internet y por Facebook, en donde estamos. Tenemos nuestro X, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Sigue subiendo, afortunadamente, la suscripción de un montón, evidentemente, de compatriotas que se van interesando cada vez más por estos temas y es notoria la intención de consultar, de, bueno, educarse en estos asuntos tan delicados como lo es precisamente el Estado de Derecho, nuestras garantías constitucionales, nuestras libertades, el funcionamiento efectivamente real de la democracia republicana, el funcionamiento de la democracia representativa, y en derredor de todo esto, o cubriendo todo esto, que es lo que realmente importa y es trascendente, el sentimiento unitario de nación. De eso carecemos los uruguayos hace mucho tiempo, pero no es un fenómeno típicamente uruguayo, es un fenómeno mundial. Las sociedades se han quebrantado, se han dividido porque se han, digamos que, focalizado posturas desde lo doctrinario, incluso que han cimentado muchísimo, posturas socialdemócratas, posturas de izquierda que han globalizado una idea fuerte del Estado intervencionista con premisas, a su vez, con premisas de política de Estado que son de cuño marxista, que provienen del marxismo cultural, como por ejemplo las políticas de género, las políticas de paridad, es decir, establecer leyes de paridad política, de paridad empresarial, muy selectivas por otra parte, muy caprichosas y arbitrarias. El lenguaje inclusivo dentro del concepto de la sociedad inclusiva, la sociedad de la diversidad, el ambientalismo también. Todo ello hace, digamos que a la parafernalia de premisas que provienen del marxismo cultural, provienen de esas usinas doctrinarias. Y lamentablemente nuestro país no es ajeno a eso, sino todo lo contrario. Yo te diría que es un país inclusive modelo en cuanto a la fractura social, a la división y a la lucha política permanentemente instalada desde los lobbies, desde los intereses políticos de la izquierda organizada como una gran izquierda marxista, marxista cultural. Y se lo ve ahora, por ejemplo, en la Universidad de la República, con motivo, bueno, de ese marco de celebraciones, de conmemoraciones, de reclamos aún, que tiene que ver con el amanecer por la memoria. Y siguen reclamando desaparecidos, como si hubiera ocurrido en el país una especie de industria de desaparecidos. Claro, están justificando de este modo no solo el relato, sino lo que instalaron como política de Estado, que es la búsqueda de desaparecidos a través de esa ley que dice que en nuestro país hubo terrorismo de Estado entre los años 1968 a 1985, ley que inspira a su vez a la ley que crea la Fiscalía de Lesa Humanidad como un organismo administrativo, como un órgano administrativo especializado con único turno en la pesquisa, en la búsqueda y en la formalización administrativa, para acusar a aquellos que persigue, digamos, respecto a esas fechas, con motivos del descubrimiento de delitos de lesa humanidad, violando el artículo 15 del Código Penal, violando el artículo 24 del Tratado de Roma al cual Uruguay suscribe, también el artículo 11, violándose un montón de principios procesales y del derecho penal, como la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado, porque los delitos de lesa humanidad, así lo dice a texto expreso el Estatuto de Roma, que es el estatuto que formuló, que, digamos, promulgó internacionalmente estas características delictivas, estas tipologías delictivas, manifiesta que solo será aplicable
a partir de la fecha de entrada en vigor o en vigencia del Estatuto de Roma, que fue en el año 2002. Uruguay suscribe en el 2004 y promulga una ley ratificatoria en el 2006, por ejemplo. Por lo tanto, los delitos de lesa humanidad son investigables, son, digamos, sopesables, se pueden evaluar, se pueden investigar y se pueden inclusive ya tramitar en un juicio penal. Ahora es difícil decirlo porque a mí se me marea un poco acá el tema, dado que no es juicio, es primero un fiscalicio, está en la órbita de la fiscalía, una fiscalía especializada en el ámbito de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez todo eso está, digamos, contemplado por el nuevo Código del Procedimiento Penal, que establece que para cualquier tipo de juicio penal se debe desarrollar la primer gran etapa, que es la etapa fiscal, adversial, acusatoria, que nos plantea el Estado a través de los fiscales y las distintas oficinas fiscales con sus distintos turnos, distintas especialidades. Por lo tanto, cada secretario, si vos querés, cada secretario de Estado, cada funcionario público del Estado en la órbita del Poder Ejecutivo, esos son los fiscales, llevan a cabo, digamos que los trámites administrativos de las investigaciones, llamadas formalizaciones, bajo la especialidad fiscal, en la órbita de un secreto de las investigaciones fiscales para arribar a la acusación penal de parte del fiscal y a la determinación de medidas cautelares como prisión preventiva, prisión domiciliaria, es decir, todo eso ahora está en manos de fiscales. Por lo tanto, Uruguay está complicadísimo en este tema, porque en materia de derechos humanos tenemos una fiscalía que es ilegal, que plantea una especialidad, la pesquisa, la búsqueda y el enjuiciamiento de supuestos delincuentes que perpetraron terrorismo de Estado o violaron derechos humanos y cometieron delitos de lesa humanidad, cuando los delitos de lesa humanidad pueden aplicarse según el Estatuto de Roma, según el artículo 15 de nuestro Código Penal vigente, según los principios generales del derecho procesal, de acuerdo al Código General del Proceso, hacia el futuro, es nunc, como se dice en derecho, hacia el futuro. No son retroactivos porque hay un principio del derecho penal que es la no retroactividad de la ley penal inexistente en el pasado o la ley penal más grave. La más grave es la que tiene más punibilidad. La inexistente es la tipificación penal que no existía en el pasado. ¿Esto con motivo de qué? De la seguridad jurídica. Volvemos al mismo tema. Siempre, principio cardinal, principio que va entretejiendo toda normativa legal, es el principio de seguridad jurídica, la estabilidad del valor de las normas en el tiempo, la perpetuidad, la constancia del valor de las normas en el tiempo y de los efectos jurídicos que producen esas normas, así como los principios generales del derecho que recoge nuestra Constitución y nuestras leyes, digamos, coherentes, racionales, que interpretan la Constitución de la República como nuestro Código Penal vigente, como el Código General del Proceso, como el Código Civil, etcétera. Está complicada la cosa y Uruguay está viviendo este clima político de fracturas, de lobbies ideológicos, de intereses corporativos, ideológicos, llámese Frente Amplio, llámese PIT-CNT, llámese ASEP-FEU, por ejemplo, lo que está pasando en la universidad. ¿Qué está pasando hoy por hoy en la Universidad de la República? Bueno, hoy por hoy está pasando que la universidad es prácticamente una casa de culto marxista. Esa es la pura verdad. La Universidad de la República está siendo presupuestada, es decir, bancada por todos nosotros, que tenemos que aportar con todos nuestros impuestos, el pago también de las tarifas públicas, etcétera, y parte de esos recursos, como también, bueno, cada uno de los impuestos, como te decía, de esos recursos el Estado traslada en el régimen presupuestal recursos para la Universidad de la República Oriental del Uruguay, que es una universidad pública, público-estatal, pero que a su vez tiene un régimen de cogobierno que establece su autonomía en relación al diseño, digamos, de los planes de estudio, a los contenidos de las materias y de los planes de estudio de cada una de sus carreras, porque eso lo deciden los tres órganos que cogobiernan esa autonomía de la universidad. Es decir, los tres órdenes, el orden de los estudiantes,
el orden de los egresados, de los profesionales que ya egresaron, que obtuvieron título, y el orden de los docentes, integrándose en ese orden de los docentes, por supuesto que las cátedras y el decano de cada una de esas facultades. Esos tres órdenes son los que deciden los planes de estudio, las materias, los titulares de esas materias, la integración de las cátedras, el régimen horario y los contenidos. Los contenidos que se estudian, imagínense en las ciencias sociales y en las ciencias humanas. Hace poco vimos el episodio lamentable de prácticamente la censura, la expulsión de un catedrático que por ser de origen judío y manifestar que está a favor del sionismo, es decir, el proyecto de que Israel sea un Estado, bueno, el orden de estudiantes de la Facultad de Humanidades no aceptó que dictara, creo que ese seminario para una maestría o algo por el estilo, o un curso completo respecto a ese tema, a su materia, de la cual él tiene su experticia, un doctor en ciencias políticas uruguayo de origen judío. Pero hay un montón de temas. Hoy por hoy vemos que la universidad manifiesta en pancartas su apoyo a Palestina, una vez más, hablando de Palestina, como si Palestina fuera un Estado que está representado por autoridades, y Palestina hoy es una realidad, digamos, amorfa, caótica, fraccionada en un montón de grupos terroristas que lo que están planteando es el Estado Islámico y haciéndole la guerra al Estado de Israel desde la Franja de Gaza. Esa es la verdad, ese es el contexto. Ahora, analizar si en su embestida, en su guerra de autodefensa, Israel está haciendo las cosas como corresponden desde el punto de vista estratégico, si se pasó de rosca, bueno, eso es materia de especialistas y están discutiendo ese tema, inclusive con especialistas de los Estados Unidos, que les recomiendan otra estrategia. No es que esté discutiendo, inclusive Estados Unidos, en esencia, que haga su autodefensa, sino que le discute esa estrategia. Sin embargo, la inteligencia israelí manifiesta que es correcto lo que están haciendo porque hay 5 bases importantes de Hamas, es decir, 5 bases militares, si no recuerdo mal, o 4 bases militares, que son las que tienen, que pueden destruirlas y paralizar por el momento a ese movimiento tan agresivo y tan dañino que le mató miles de personas, de civiles inocentes, que violó, descuartizó, torturó y mató miles de personas. Más de 2.350 personas. Más de 680 fueron secuestradas. Hoy están en una cifra de 230 aún secuestradas, de las cuales muchas mujeres fueron violadas recurrentemente. De eso no se manifiesta para nada el Frente Amplio, ni ASEP-FEU, ni las organizaciones sociales de perfil de izquierda. ¿Qué está pasando ahora con la Universidad de la República? Bueno, vamos a mirar un poquito, porque estuve chequeando la información, y es impresionante porque el portal de la Universidad de la República, es decir, ahí en la avenida 18 de Julio, no tiene más la bandera uruguaya, el escudo uruguayo, sino que expresa esta imagen. Vamos a ver si podemos mostrar la imagen que expresa. Bueno, en este sentido acá encontré el texto que dice, en el marco del 20 de mayo, la AFEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, no olvidemos la FEU integrada al PIT-CNT, ASEP-FEU integrado al PIT-CNT, y a su vez manifiestamente integrada al Foro de San Pablo, internacional comunista para todo nuestro continente, recordemos eso, la FEU en el orden de estudiantes y en el orden de los docentes y catedráticos es básicamente una organización gremial de izquierda que cooptó la universidad y convirtió la Universidad de la República en una casa de culto marxista. Y esto da la prueba fehaciente de lo que acabo de decir. El 20 de mayo, a las 6:45 horas, en la explanada de la Universidad de la República, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay organiza el cuarto amanecer por la memoria. Y acá está la imagen. Miren la imagen de la puerta de la Facultad de Derecho y la Universidad de la República en pleno 18 de julio, donde están, no tiene nada que ver con nuestro programa, acá es en donde estamos, donde la Margarita, luces de neón, ¿no? Parece que estuviéramos ante las vitrinas o ante la fachada de un shopping center o de un negocio con neón, donde la Margarita, hay varias en distintos portales, y se sacan una foto
con, digamos, imágenes de desaparecidos. La Comisión para la Paz, que fue la única comisión que oficializó las cifras, porque eso se desarrolló en el gobierno del doctor Jorge Valle, integrando a todos los grupos sociales, a todas las organizaciones, estuvo todo el mundo ahí, el PICNT, la FEU, todas las organizaciones sociales, la de familiares de desaparecidos, todos los partidos políticos, se resolvió después de sendas investigaciones, a través del tiempo, de años, bueno, se resolvió en Asamblea General promulgar por ley el reconocimiento de 26 desaparecidos. 26, de los cuales 3 no fueron desaparecidos en Uruguay. Y otros creo que ya se encontró, o de 3 se encontró sus cuerpos, es decir, ya no son desaparecidos. Por lo tanto, hablamos de 23 desaparecidos, pero acá estamos hablando de el amanecer por la memoria. La memoria no es la historia. De lo que hay que hablar es de historia y desarrollar con metodología científica, con metodología en rigor, apelando a los hechos, y por supuesto con sistemas y métodos científicos de la historiografía académica científica, bueno, construir historia, no memoria. La memoria es selectiva, es arbitraria. Como diría Immanuel Kant, nuestra memoria nos trampea, porque incluso te invierte el orden de los hechos. A veces recordamos cosas que son, empezamos a recordar y hacemos una trama de memoria de últimos hechos y vamos hacia atrás, o recompaginamos y vamos hacia el medio de una historia. La memoria no maneja un hilo conductor de hechos y es selectiva. Recordamos lo que, bueno, nuestro campo emocional, subconscientemente, de pronto nos impulsa o quiere recordar a través de un gran filtro que es nuestra memoria. La memoria no es la historia. La historia son los datos objetivos, los datos cifrados estadísticamente establecidos en documentos científicos de parte de historiadores, periodistas de investigación, que van construyendo la historia, o académicos, profesionales, o cualquier ciudadano que incluso por la vía amateur tenga una gran formación y experiencia en la construcción de la historia, buscando, por supuesto, archivos, esos archivos que tanto se niegan y que ahora parece que pueden publicarse, pueden tomar luz pública a raíz de esta ley que se promulgó en el Parlamento que habilita, bueno, la apertura de esos archivos que tantos años, tantas décadas le fueron negados a todos los uruguayos. La actividad se enmarca en el día en que se realiza anualmente en Uruguay la Marcha del Silencio en memoria de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar de 1973. Todo focalizado en una dictadura, en detenidos desaparecidos. Es a partir de un año, selectivamente. Claro, para ellos es memoria, están haciendo memoria, memoria selectiva. Arrancan del año 1973 como si ahí abruptamente hubiera ocurrido algo muy grave que no tiene explicación, que no tiene antecedentes históricos, que no hay procesos históricos precedentes que nos expliquen por qué se llegó a una dictadura. Todo esto que yo estoy diciendo, que es de sentido común para muchos de ustedes, no se lo dan en el liceo los chiquilines, no le dan estas cosas en la escuela y en el liceo. Están perfilando la versión de la historia a través de esta visión de lobby ideológico, de interés ideológico, falseando la historia. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es política de Estado reconocer que tuvimos terrorismo de Estado por esa ley que es vigente y que este gobierno no derogó, que este gobierno no derogó, que este gobierno no tuvo la responsabilidad histórica de plantearle a la población que acá no hubo terrorismo de Estado, sino que lo que hubo fue un dispositivo de ley de seguridad del Estado votado por la Asamblea General en plena democracia, cuando atentados terroristas ya estaban hackeando el país precisamente con el terror. Habían matado gente, civiles, inocentes, habían atentado contra las instituciones, matando inclusive por la espalda a cadetes de policía, cadetes militares, torturaron gente, secuestraban, reclamaban por esos secuestros, extorsionaban gente, hacían atentados, una proclama directamente contra el Estado de Derecho uruguayo, contra nuestra democracia, leída por Raúl Sendic,
y se tuvo que tomar una determinación. Ejércitos clandestinos del Partido Comunista, un plan logístico muy fuerte que se iba desarrollando y que seguro todo esto que estoy diciendo debe estar documentado en detalle en esos archivos que se nos niegan todavía, como el archivo Castiglioni, el archivo Berruti y otros archivos, a los que tanto está de modo, digamos, profesional, periodísticamente hablando, persiguiendo, queriendo encontrar el propio Álvaro Alfonso, nuestro gran investigador en estos temas. Los estudiantes de la FEU se volverán a encontrar en esta instancia en la explanada de la universidad para sostener las fotografías de las y los. Claro, el lenguaje inclusivo, viste, tiene que estar, de las y los. Te das cuenta que así un país no puede funcionar. Hace 50 años que seguimos con el mismo tema, estamos atrapados por el pasado, suéltame pasado, como aquel sketch de los Lelutier, seguimos agarrados de un pasado perfilado, ideologizado, mentiroso, que sostiene lobbies que hoy por hoy cobran cifras impresionantes a través de pensiones vitalicias que nuestro Estado les paga desde el presupuesto que todos nosotros somos los que pagamos esas pensiones de los y las perjudicados de esos 197 detenidos desaparecidos, dicen. Son 23 desaparecidos. Y acá ponen la cifra de 197 durante la dictadura cívico-militar. Ellos saben dónde están, agregan, exigimos respuestas. Hace 40 años que están diciendo lo mismo, que ellos saben dónde están, exigimos respuestas. No hay más nada, ya se terminó, no hay nada, pero siguen con esto mientras se los deje seguir. En Argentina se terminó con esto ya, porque es la misma industria. Qué casualidad, ¿no? En Argentina es lo mismo, una ley que también promulgaba el terrorismo de Estado, que tenía también militares presos políticos, que hablaba de desaparecidos, hablan en lenguaje inclusivo también, una usina de las ideas que propiciaba esta búsqueda y este ensalzamiento de la memoria. En Chile lo mismo en Perú, lo mismo en Bolivia. ¡Qué casualidad! Lo digo retóricamente, por supuesto. No seamos tontos. ¡Qué casualidad! En todos lados pasó lo mismo y en todos lados se resuelve hacer lo mismo y todos tienen instituciones de derechos humanos y todos tienen fiscalías especializadas para perseguir a los delincuentes criminales militares que decidieron, digamos que, atentar contra la condición humana, los derechos humanos, y todos tienen presos militares. Impresionante. Nadie de esta gente se queja y reclama por los presos políticos, los torturados, la falta de libertades, la hambruna que están experimentando los pueblos como el de Venezuela y el de Cuba, con la cantidad de presos políticos que tiene cada uno de esos regímenes totalitarios y tiránicos. Nadie reclama contra las muertes que perpetraron los delincuentes terroristas de Hamas penetrando en territorio de Estado soberano como el Estado de Israel. Sin embargo, ponen en nuestra universidad la bandera de Palestina como si fuera un país que hoy por hoy no lo es, no es un país Palestina, no se sabe quiénes representan a Palestina, y el Frente Amplio sigue insistiendo que una vez más reclama contra la violencia, que se llegue a una solución pacífica entre Israel y Palestina. Hay que preguntarle a Fernando Pereira, el ñoqui de cuántos años, cantidad de años, ¿no? ¿A qué se dedicó Fernando Pereira? A ser sindicalista, cobrar el salario como empleado administrativo de una escuela y ahora presidente del Frente Amplio. Habría que preguntarle, Fernando Pereira, ¿qué es Palestina para vos? ¿Quiénes son las autoridades de Palestina que puedan negociar pacíficamente con las autoridades de un Estado de Derecho, de una república democrática que tiene sus autoridades, como las tiene Uruguay, como las tiene Argentina, como las tiene Estados Unidos, que es Israel? ¿Cómo comparar esas dos realidades? Impresionante. Realmente esto es impresionante. Y bueno, así estamos, ¿no? Esta es la situación de nuestros países divididos por ideologías que sostienen a su vez sus intereses corporativos de poder político, financiación. Acá hay muchas ONGs, hay mucho curro acá, hay mucho negocio vinculado a todo esto y por supuesto que se lo va encaramando en que o va medrando en política de Estado, que te crea instituciones, direcciones y gente presupuestada que no produce nada. Sí, produce algo, produce odio, produce rencor, produce división, pero no produce riquezas. No, no le agrega nada al Producto Bruto, sino que le agrega gasto.
al Estado. Así, con países como el nuestro, de esta manera, configurado de esta manera, convertido en un gran comité de base, y no podemos pensar siquiera en un modelo de desarrollo y avanzar como país. Seguimos adelante.